Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo, las noticias del día, pendientes de la actualidad, mirando al discurso de Trump en Davos, mirando también la respuesta de Rusia indignada ante las últimas amenazas del presidente de los Estados Unidos, pendientes de las respuestas de China, de México, de Canadá, también de la tensión en Europa, del máximo pesimismo en el Foro Económico Mundial, el máximo pesimismo en el Foro de Davos sobre la economía europea, en un momento en el que Estados Unidos saca pecho precisamente con la llegada de Donald Trump. Miraremos a los escenarios en Ucrania con incluso el debate sobre si extender el artículo 5 de la OTAN a su territorio. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos mirando al protagonista del día. Un día más, hablamos de Donald Trump. Ha comenzado sus comentarios ante todos aquellos reunidos en este foro de Davos, hablando de un mandato masivo que dijo haber obtenido del pueblo de Estados Unidos. Destacó cómo ganó en los 7 estados claves y moderar su retórica. También dijo que sus primeras 72 horas en el cargo han sido una revolución del sentido común. La era dorada de Estados Unidos ha vuelto, lo dice Donald Trump. Semana histórica en los Estados Unidos. Hace solamente 3 días he regresado a la oficina oval y hemos regresado a la época dorada de América. La reciente elección presidencial ha contado con la participación de una alta tasa de votantes e incluso se ha llevado los 7 estados bisagras, lo cual ha sido muy importante. Evidentemente, mis llamados enemigos no han estado de acuerdo, a pesar de que esta es una victoria muy consecuente en estas últimas 72 horas. Lo que ha ocurrido es una revolución del sentido común. Nuestro país será mucho más fuerte y estará más unido que nunca. Donald Trump, que además hablaba sobre la situación en la frontera con México. Ayer salían informaciones sobre el despliegue de hasta 10.000 soldados, hasta 10.000 tropas. Dice Donald Trump que estamos ante una verdadera invasión de migrantes. Dice que lo va a frenar con todo, con lo que haga falta, que no le importa mandar al ejército. Lo escuchamos. Una urgencia nacional en nuestras fronteras. Debemos detener las entradas ilegales a Estados Unidos. También vamos a apostar por el retorno de los inmigrantes clandestinos a sus países, como lo hemos podido ver en la prensa. En la prensa ya hemos desplegado medios considerables, hemos desplegado la Guardia Nacional Americana y las Fuerzas Armadas para detener esta invasión, porque eso es lo que es, una invasión. No debemos permitir que nuestro país sea invadido, porque durante 4 años Estados Unidos ha sido invadido. Debemos volver y recuperar nuestra soberanía. El presidente Donald Trump, que ha criticado además las políticas del expresidente Joe Biden, las calificó de ruinosas durante sus comentarios remotos en Davos. Dice que a Biden se le ha ido el control tanto de la inflación como de la frontera. Dice que por eso ha tomado rápidas medidas para revertir las políticas radicales de la izquierda. Mi administración llega en un momento lleno de desastres y busca afrontar todas las crisis del mundo. No podemos afrontarlas todas. Debemos empezar por afrontar el desastre causado por políticas económicas fallidas. En los últimos 4 años, el gobierno anterior ha gastado $8 trillones, lo cual ha afectado muchísimo la economía como nunca antes. El resultado de todo esto es una gran crisis. Donald Trump, que también ha tenido tiempo para lanzar amenazas, también elogios, hablaba sobre la Unión Europea, el déficit comercial, el déficit en la balanza que lleva comentando durante los últimos días. Hablaba de hasta 350.000 millones, dice que ama a Europa, pero que tratamos a Estados Unidos de una forma muy injusta. Este es el mensaje de Donald Trump. Desde el punto de vista de Norteamérica, la Unión Europea tiene un proceso realmente pesado. Está la cuestión de los impuestos, muchos impuestos, y por otra parte no compran nuestros productos agrícolas ni los coches y nos los venden a nosotros por millones. Por ejemplo, en lo que respecta a
las tarifas y aranceles no monetarios, bueno, pues la verdad es que todo esto supone una barrera para vender los productos en Europa, mientras que ellos sí venden los productos en los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos que declaraba este jueves que su país volverá a ser una nación libre tras firmar una orden ejecutiva para poner fin a la censura gubernamental. Trump enfatizó que la orden impide a las autoridades etiquetar el discurso de ciudadanos como desinformación o información errónea, términos que además criticó como herramientas de censura. Destaca el enfoque de su administración en la libre expresión, todo lo contrario que Pedro Sánchez. Miren lo que dice Donald Trump. Hemos decidido luchar en contra de esa arma de censura que se cierne sobre el pueblo americano. Mi administración ha tomado medidas para abolir cualquier forma de discriminación y toda esta ridiculez, algo absurdo que era la inclusión, diversidad, porque era algo absurdo. Afirmó que estas medidas marcan un progreso en la protección del libre intercambio de ideas. También anunció la abolición de las políticas de diversidad, de equidad, de inclusión dentro de las instituciones federales, calificándolas de absoluta tontería. Subrayó que estas medidas forman parte de la agenda más amplia de su administración para restablecer la equidad y las libertades individuales en Estados Unidos. Un Trump que además ha iniciado sus venganzas en lo que se refiere a la política interna. Las amenazas de represalias del presidente Trump se están materializando rápidamente en políticas en todo el gobierno de Estados Unidos. Una advertencia temprana para los críticos de Trump de que lo pasado no quedará en el pasado. Trump está haciendo uso de sus nuevos y vastos poderes para atacar a los que ha descrito como los enemigos internos, imponiendo pruebas de lealtad, purgando a funcionarios de carrera e intentando reescribir la historia de los últimos 8 años. Trump ha minimizado en ocasiones su sed de venganza, pero sus primeros movimientos cuando regresaba al cargo sugieren el resentimiento contra demócratas, antiguos aliados, fiscales y medios de comunicación. Serán una fuerza impulsora en su segundo mandato. El primer día como presidente revocó autorizaciones de seguridad de 51 exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta en 2020 diciendo que el escándalo de la computadora portátil de Hunter Biden tenía señales clásicas de una campaña de desinformación de Rusia. El segundo día despidió públicamente a miles de personas designadas para el Consejo Presidencial de Biden, incluido el expresidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el famoso chef partidario de Joe Biden, José Andrés. Trump ha vuelto a designar a los hutíes como una organización terrorista extranjera, es lo que dijo la Casa Blanca, lo que recibió elogios de los conservadores y críticas de los grupos de ayuda que dicen que podría empeorar la crisis humanitaria en la nación del Golfo Árabe. Los hutíes, alineados con Irán y conocidos formalmente como Ansar Allah, han estado atacando barcos comerciales en el Mar Rojo desde finales de 2023 en solidaridad con los palestinos por la guerra entre Israel y Hamás, así como a los buques de guerra estadounidenses que protegen la ruta marítima clave. Al menos 4 marineros han fallecido. Dice el comunicado que las actividades de los hutíes amenazan la seguridad de los civiles y el personal estadounidense en Oriente Medio, la seguridad de sus socios regionales más cercanos y la estabilidad del comercio marítimo mundial. Los hutíes que han descrito este jueves como un gran honor la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a incluir al grupo en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Han ironizado con que hubiera sido más peligroso ser incluido en su lista de amigos. Dice que si Estados Unidos no hubiera incluido en su lista de amigos, les hubiera incluido en la lista de amigos, y dice esto habría sido más peligroso para nosotros y más provocativo que el hecho de que nos haya incluido en sus listas terroristas, en lo que apunta el viceportavoz del grupo a través de un mensaje publicado en X. Decía: Dios no quiera ser amigo de Estados Unidos, el país más criminal del mundo, antes de agregar que ser amigo de Estados Unidos significa que te ordenará, como hace con Arabia Saudí, por ejemplo, en una crítica a Riad, aliado de Washington y responsable de una ofensiva militar contra el grupo en apoyo a las autoridades reconocidas internacionalmente en Yemen. También miramos a respuestas desde México por parte, en este caso, de su presidenta Claudia Sheinbaum. Reconoce los primeros contactos con la administración de Donald Trump. Escuchamos a Sheinbaum. El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad y
y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones, que es muy importante que todos Precisamente Donald Trump, que sigue amenazando a Rusia, añadirá nuevos aranceles a su amenaza de sanciones contra Rusia si el país no llega a un acuerdo para poner fin a su guerra en Ucrania. Agregó que estos también podrían aplicarse a otros países participantes. En una publicación en Truth Social, Trump modificó los comentarios que hizo el martes de que posiblemente impondría sanciones contra Rusia. El presidente Vladimir Putin se negaba a negociar el fin del conflicto de casi 3 años. Decía Trump, si no llegamos a un trato y pronto no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier cosa que Rusia venda a Estados Unidos y a varios otros países participantes. La publicación de Trump no identificó a los países que considera participantes en el conflicto ni cómo definió la participación. Hay respuesta por parte de Rusia, que no ve nuevos elementos en las amenazas de sanciones contra el país formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que declaraba el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El vocero indicó que durante su primer mandato Trump fue el presidente de Estados Unidos que más recurrió a los métodos de las sanciones. Decía Peskov, le gustan estos métodos, al menos le gustaban durante su primera presidencia. Dice además que están observando muy de cerca, por supuesto, toda la retórica, todas las declaraciones. Se está registrando cuidadosamente todos los matices. Decía Peskov que siguen dispuestos al diálogo, como ha dicho en varias ocasiones el propio Putin, un diálogo mutuamente respetuoso. El portavoz recordó que este tipo de diálogo tuvo lugar entre ambos presidentes durante el primer mandato de Trump, agregando que esperan señales desde Washington de su disposición a reanudar estos contactos que todavía no han llegado. También les contamos la indignación en Rusia precisamente por estas amenazas de Donald Trump. Lo califican como falta de respeto, insultante y mal informado. Las amenazas de Trump dirigidas a presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania han sido recibidas de manera negativa por algunos políticos y nacionalistas en Rusia, quienes afirman que sus tácticas auguran malos resultados para un acuerdo. El miércoles Trump declaraba que posiblemente impondría nuevas sanciones, impuestos y aranceles a Rusia, cuya economía calificó como fallida, y a los aliados de Moscú, a menos que el propio Putin llegue a un acuerdo con él pronto para terminar el conflicto. En un aparente intento de equilibrar su amenaza con un cumplido, Trump destacó la importancia de no olvidar que Rusia ayudó a Estados Unidos a ganar la Segunda Guerra Mundial, afirmando erróneamente que la entonces Unión Soviética perdió 60 millones de personas en ese conflicto, en lugar de las 26,6 estimadas por las autoridades de Rusia. Hablamos ahora del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una entrevista con la CNBC al margen del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, ha elogiado la advertencia del presidente de Estados Unidos de que Rusia podría enfrentar mayores aranceles y sanciones si no logra poner fin al conflicto en Ucrania. Decía Rutte, estoy muy contento con la posición de Trump de imponer más sanciones a Rusia. Sabemos que a la economía rusa le está yendo terriblemente mal y las sanciones ayudarán. Dice además que Trump tiene razón, que Ucrania está más cerca de Europa, pero también tiene razón en que se trata de un conflicto geopolítico, así que estoy seguro de que Estados Unidos quiere que termine con un acuerdo bueno y sólido. Trump afirmó anteriormente que podría resolver el problema de Ucrania dentro de las 24 horas posteriores a su elección. También insinuó que recortaría la ayuda militar a Kiev. Ayer utilizaba su red social para advertir que si no se logra rápidamente una resolución al conflicto, tendrán que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones. Precisamente el secretario general de la OTAN, que reconocía este jueves que se necesita que Estados Unidos siga implicado en el apoyo a Ucrania. También alertó de que la alianza no podrá defenderse de manera colectiva en 4 o 5 años si los Estados miembros no elevan el gasto militar por encima del 2% de su Producto Interior Bruto. Rutte reconoce que la culpa no es de Estados Unidos, la culpa es de Europa. Escuchamos. It's not the US. The problem is Europe. The problem is that, and Trump has consistently made this point, that in Europe we are underspending in terms of defense. And he made that point, I think it was 1980 the first time, but when he became president first time in 2016, 2017, he was very clear on this. And I think thanks partly also to him, and maybe to a large extent, we have seen this upturn in spending in NATO on the European
European side. And he felt that basically the US was getting a bad deal and that Europe was basically funding its social model and its healthcare system, etc., and its pension system by underfunding in defense. The problem, of course, is that we are not yet all at 2%. That's problem number one. Problem number two is that 2% is not nearly enough. To your point, it is not nearly enough. We are safe now. But NATO collectively is not able to defend itself in 4 or 5 years if we stick to the 2%. Now, Jens Stoltenberg started this whole process within NATO, which will end somewhere in May, June this year, by which we will decide what it is exactly we need in terms of, and excuse me for the jargon, the capabilities and the Decía Rutte que sobre Ucrania necesitamos que Estados Unidos permanezca implicado y haga todo lo que sea posible para que Ucrania alcance una posición de fuerza cuando comiencen las negociaciones de paz, es lo que apuntaba en un panel organizado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Rutte consideró que se debe aumentar el apoyo a Kiev y no recortarlo. También instó a cambiar la trayectoria de la guerra. Precisamente los países de la OTAN quieren ofrecer a Ucrania 2 opciones para las llamadas garantías de seguridad a cambio de un acuerdo de paz con Rusia, es lo que informa un alto funcionario occidental a la revista estadounidense Foreign Policy. Según él, la primera opción es que los países de la alianza se comprometan a proporcionar a Ucrania una importante asistencia militar y económica durante muchos años después del acuerdo de alto el fuego. Según este plan, a Kiev tal vez algún día se le permitirá unirse a la OTAN. La segunda opción para las garantías de seguridad implica extender el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte al territorio ucraniano, que contiene la disposición de que un ataque a un miembro de la OTAN se considera un ataque a todos. En este caso, señala la publicación, Occidente acogerá a Ucrania bajo su paraguas nuclear y Europa, Estados Unidos y Canadá estarán obligados a proteger a Ucrania. También miramos a la respuesta de China. El Ministerio de Comercio ha reaccionado a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 10% a los productos chinos a partir del 1 de febrero, diciendo que estas medidas no son buenas para China, Estados Unidos y el mundo entero. El portavoz del Ministerio, He Yadong, ha asegurado que China está dispuesta a trabajar con Washington para promover un desarrollo estable y saludable de los lazos económicos y comerciales. Los comentarios se producen apenas un día después de que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijera que Beijing protegería sus intereses nacionales en el contexto de la decisión de Trump sobre la imposición de aranceles. Miramos de nuevo a Davos. Les contamos que los inversores han advertido sobre la vulnerabilidad de Europa a las políticas Estados Unidos primero de Donald Trump, contrastando las dificultades económicas del continente con los espíritus animales que se están desatando en Estados Unidos bajo el nuevo presidente. Los planes de Trump para la desregulación y la reducción de impuestos provocaron una explosión de entusiasmo entre muchos ejecutivos estadounidenses en el Foro Económico Mundial en Davos esta semana, pero el estado de ánimo en relación con Europa era mucho más sombrío. Un ejecutivo de un importante banco de Estados Unidos advirtió sobre el máximo pesimismo en relación con el continente. La amenaza de aranceles de Estados Unidos sobre Europa agravó las preocupaciones de los ejecutivos y políticos de la reunión suiza y advirtieron que una marea económica en ascenso en Estados Unidos podría no lograr reforzar el sentimiento al otro lado del Atlántico. Miramos también al presidente argentino Javier Milei. Ha dicho este jueves en el foro de Davos que la batalla de los líderes políticos que luchan por la libertad no está ganada y que no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales abracen las ideas de la libertad. Milei habla de lo importante que es decir la verdad del tiempo del cambio, el momento del cambio. Escuchamos a Milei. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio, están quienes lo aceptan a regañadientes pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada
cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente... Decía Milei, nuestra batalla no está ganada. Dijo además en este discurso que no llegará a su fin hasta que la mayoría de los países de Occidente abracen las ideas de la libertad. Aseguró que hasta entonces no deben bajar los brazos. Milei participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial al que asistió en 2024, apenas un mes después de su investidura. También miramos a Europa. Kaja Kallas, la alta diplomática europea, admite que Trump tiene razón, que Europa está gastando muy poco. Dice que Rusia invierte hasta el 9% en su defensa y que Europa se está quedando atrás, tiene que gastar más. Escuchamos a Kaja Kallas. Europeans need to wake up. Last year, member states collectively spent an average 1.9% of GDP on defense. Russia is spending 9%. We spend billions on our schools, welfare, healthcare, but if we do not invest more in defense, all of this is at risk. Europe's failure to invest in military capabilities also sends a dangerous signal to the aggressor. Weakness invites them in. President Trump is right to say that we don't spend enough. It's time to invest. We need investment from member states and the private sector, but also from the common European budget. We must spend more than 1%. We need to relay a message that we are serious about our commitment to European defense. En Europa, además, tenía lugar una reunión importante en las últimas horas. Francia y Alemania, Macron y Scholz se reunían con el foco puesto en la defensa europea, también con el objetivo de mandar un mensaje a Donald Trump. Dicen que llega el momento de que Europa se defienda sola, hay que gastar más en defensa, lo mismo que decía Kaja Kallas. Escuchamos a Macron. La défense des intérêts des Européens passe bien sûr par un investissement accru dans notre défense. Nous y reviendrons entre Européens le 3 février, lors de la retraite stratégique à Bruxelles. Mais la valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est de soutenir notre propre base industrielle et technologique de défense européenne. Par l'identification de domaines clés où nous avons besoin de capacités de défense communes qui nous manquent, et ouvrir ensuite les meilleures options de financement en Europe. Nous continuerons à y travailler en franco-allemand et le MGCF ou le SCAF sont des projets importants, mais nous avons aussi lancé d'autres travaux communs sur de nouvelles capacités. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Une Europe attachée aux liens transatlantiques qui sache affirmer aussi ses intérêts propres et les défendre avec ses valeurs et ses instruments européens. La priorité des Européens doit aujourd'hui être plus encore pour notre Europe et en premier lieu pour notre competitividad, notre prospérité, notre sécurité. Bueno, pues pendientes de la tensión en Europa, mirando también a Rusia que se prepara para la gran batalla en el Donbass ante la llegada de Donald Trump. Enseguida miramos también a Ucrania, Netanyahu defendiendo a Elon Musk. Una pausa, 2 minutos, seguida toda la información en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Vosotros estabais hace una semana liando a la parda. Y ahora, no, ahora hay que sobrevivir 4 años.
fomentarla ni la van a fomentar. Se comenta con bastante alegría. ¿Qué estás diciendo sobre el gobierno? Resistir y resistir y resistir. Y hay bastante fake news y bastantes rumores falsos. No todo es chorrada climática. Eso lleva a la deuda pública española a una situación de insostenibilidad. Deje de gastar. Siempre dicen que voy a empezar una guerra. No voy a empezar una guerra. ¿Quién va? Yo no voy, yo no voy. Se habrá sorprendido de lo bien que lo hacíamos ya, ¿no? Que todos los diputados que están en el Congreso en este momento, todos, no ocultéis el malestar brutal de la población. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, pendientes de nuevo de la última hora mirando a Europa. El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la falsificación sistemática y el uso de argumentos históricos distorsionados de Rusia para justificar la agresión a Ucrania. Dice manipular la opinión pública rusa para que respalde acciones, en este caso, injustificadas. Es lo que dice el Parlamento Europeo. Se ha saldado con hasta 48 abstenciones y con 480 votos a favor el Pleno de la Eurocámara, que ha tildado de intentos inútiles las afirmaciones de Rusia para justificar lo que describen como una agresión ilegal. Dice que ninguna consideración de cualquier naturaleza, ya sea política, económica, militar, histórica o de otro tipo, puede servir de justificación para la agresión de Rusia contra Ucrania. Miramos también a Finlandia. La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, que preside la OSCE este año, ha acusado a Rusia de socavar el orden europeo de seguridad con la invasión de Ucrania y prometió mantener vivos los principios de la organización cuyos orígenes están en el diálogo entre este y oeste en la Guerra Fría. Dice que la guerra en Ucrania socavó el orden de seguridad europeo, que Rusia viola todos los principios de Helsinki, la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial, la resolución pacífica de los conflictos y otros valores claves, lo que apunta la ministra refiriéndose a lo pactado en la capital finlandesa en 1975. Dice que Rusia viola los principios y compromisos que ella misma ha negociado y suscritos, lo que apunta Valtonen en Viena en la presentación de las prioridades de la presidencia finlandesa de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa este año. También miramos a Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores ha declarado que una reunión entre el líder de Kremlin, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, daría al líder ruso una sensación engañosa de importancia y que primero debe ganársela. Celebra el hecho de que Trump esté exigiendo que Putin cambie su postura en lugar de pedirle a Ucrania que lo haga. El ministro enfatizaba que el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. Decía que Putin tiene que ganarse la cumbre. Si la consigue antes, elevará su estatus más allá de su importancia y le dará una idea equivocada sobre la trayectoria de esto. Un Putin que está cada vez más preocupado por las distorsiones en la economía rusa en tiempos de guerra, es lo que apunta la agencia Reuters, justo cuando Donald Trump presiona para poner fin al conflicto en Ucrania. Es lo que apuntan 5 fuentes con conocimiento de la situación, según está anunciando la agencia Reuters. La economía de Rusia, impulsada por las exportaciones de petróleo, gas y minerales, creció sólidamente en los últimos 2 años a pesar de las múltiples rondas de sanciones occidentales impuestas a tenor del conflicto en Ucrania. Pero la actividad interna se ha visto afectada en los últimos meses por la escasez de mano de obra y las altas tasas de interés introducidas para combatir la inflación, que se ha acelerado debido a un gasto militar récord. Eso ha contribuido a la opinión dentro de un sector de la élite rusa de que es deseable una solución negociada a la guerra, es lo que apuntan 2 de las fuentes formalizadas con el pensamiento del Kremlin, según la agencia Reuters. Rusia, además, que dice que la intervención de las tropas de la OTAN en Ucrania es categóricamente inaceptable, provocará una escalada incontrolable, es lo que afirma en una sesión informativa María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, advierte a la OTAN sobre el envío de tropas a Ucrania. Escuchamos. Развертыванию своих войск для так называемого обеспечения, как они это формулируют, выполнения любого мирного соглашения. 16 января британские СМИ напомнят, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России.
Ну и теперь о дезертирстве. Decía Zaharova que han prestado atención a los informes que circulan sobre los planes occidentales de desplegar sus tropas para asegurar cualquier acuerdo de paz. Precisamente miramos a Rusia, el ejército ruso que se prepara para la gran batalla por el control del corazón del Donbass antes del comienzo de las negociaciones entre Kremlin y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presiona a Moscú con sanciones si no acepta poner fin a la guerra. El equipo de Trump ha sugerido a Kiev que tendrá que hacer concesiones territoriales, ya que ve como imposible que recupere todas las regiones conquistadas por Moscú. A día de hoy, la realidad sobre el terreno es que Rusia controla en torno al 20% del territorio ucraniano, pero quiere más. Ucrania aún está en poder de un tercio de la región de Donetsk, y lo mismo se puede decir de Jersón y de Zaporilla. La toma de Pokrovsk es la que marcará el éxito o el fracaso de la ofensiva que Rusia lanzó en la región de Donetsk en octubre de 2023. El ejército ruso acaba de tomar una nueva localidad en las inmediaciones, en la ciudad que tenía 60.000 habitantes antes del inicio de la guerra. Ha tomado Solones, según informa el Ministerio de Defensa en su último parte de guerra. No todo en Rusia, su potencial armamentístico y militar reducido actualmente a la guerra en Ucrania. También merecen mención especial sus principales fuentes de energía. En este apartado destaca la única planta nuclear flotante del mundo, apodada Akademik Lomonosov, en homenaje al académico ruso Mikhail Lomonosov. Es un buque de no autopropulsado que produce energía eléctrica y funciona como una central nuclear cualquiera, con dimensiones de 144 metros de largo y 30 metros de ancho, más un peso de 21.000 toneladas y motor. Dispone de 2 reactores nucleares del tipo KLLT-40S de 35 megavatios cada uno. Estos proporcionan un total de 70 megavatios de electricidad, lejos de los 1.000 de un reactor en una central clásica de nueva generación. Operativa desde hace 5 años, hablamos de la central nuclear más septentrional de la Tierra. A esto hay que sumar su desplazamiento de 21.500 toneladas, así como su capacidad para albergar a una tripulación de 69 personas. En Ucrania miramos a las opciones de la OTAN. Cualquiera de las opciones para un acuerdo sobre una solución que la OTAN pueda proponer contendrá una prohibición de que Ucrania se una a la alianza. Esta opinión se da en el material de la revista Foreign Policy. Según sus informaciones, esto se reconoce tanto en Kiev como en Washington. Los funcionarios ucranianos se muestran escépticos sobre las promesas de los países occidentales de garantizar su seguridad una vez finalizado el conflicto con Rusia. Recordó las recientes palabras de Donald Trump de que comprende los sentimientos de Rusia, que se opone a la adhesión de Kiev al bloque militar. Anteriormente, Trump habló negativamente sobre la opción de ampliar la alianza a expensas de Ucrania. Ucrania, que dice que las conversaciones del gobierno con sus socios sobre posibles contingentes militares extranjeros están en sus etapas iniciales y es demasiado pronto para hablar de números específicos. En lo que apunta este jueves un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev dice literalmente: sí, la discusión está en curso sobre los contingentes militares de potencias extranjeras, naciones extranjeras que pueden ser potencialmente desplegados en Ucrania. Es lo que apuntaba Chikchi a periodistas en Kiev. Dice que esta discusión está en sus etapas iniciales. Y terminamos mirando a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha descrito este jueves a Tesla y al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, como un gran amigo de su país, después de que este último hiciera un movimiento controvertido con un saludo durante su discurso en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero. Decía Netanyahu, visitó Israel después de la masacre del 7 de octubre, en la que los terroristas de Hamas cometieron la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto. Desde entonces ha apoyado repetida y enérgicamente el derecho de Israel a defenderse contra terroristas y regímenes genocidas que buscan aniquilar al único e incomparable Estado judío. Es lo que tuiteaba Netanyahu, que decía que estaba agradecido por él. La respuesta llegó como un retweet a la publicación de Más en medio de las críticas por el gesto, acusando a los izquierdistas radicales de tomarse tiempo de su día elogiando a Hamas.